para leer como está escrito en el libro de Job, Job capítulo número 13, versículos 14 y 15, para la honra y la gloria del Señor. Job capítulo 13, versículos 14 y 15. Localicen su texto para que a la vez que oyen la lectura también puedan seguir con su mirada, hermanos, el texto sagrado en el nombre del Señor. Job 13, 14 y 15. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, para la honra y la gloria del Señor. Qué texto tan hermoso. Ojalá, hermanos, si lo guardemos en nuestro corazón. Hay hermanos que suelen subrayar algún texto que encuentran interesante. Si quieren, subrayenlo, pero lo más hermoso es guardarlo en el corazón. Aunque el Señor me matare, a mí no me preocupa, yo en Él voy a confiar. Tomen por favor sus lugares, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, como nos es bien sabido, mes con mes, al inicio, en el primer domingo, el Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana nos hace llegar un tema para que la Iglesia universal sea edificada de manera, hermanos, común, es decir, que todos recordemos el mismo consejo, el mismo mensaje con la ayuda del Señor. El tema se llama la fe de la Iglesia y luego dice abajo, fundada en el poder de Dios. ¿En qué está fundada la fe de la Iglesia? Aunque, como siempre les digo a mis hermanos, hay una mejor manera de expresarlo. ¿En qué está fundada mi fe? No es que seamos egoístas o que nos guste personalizar las cosas, pero aquí lo más importante es mi fe. La del hermano también me interesa, ojalá y mi hermano crezca en fe y su fe sea multiplicada, en fin, pero ¿qué nos debe interesar? Mi fe, otra vez, la fe de la Iglesia. Mi fe está fundada en el poder de Dios. ¿Sí nos queda claro? ¿A qué extremo? Al extremo absoluto. Recuerden que el siervo de Dios Job lo estaba pasando muy mal. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan que le fue quitado todo? Y Satanás, nuestro enemigo, le dice al Señor, a ver, toca su carne, enférmale, a ver si no va a renegar y te va a maldecir y va a blasfemar. Y el Señor autoriza a Satanás, ve y toca su carne, enférmale, nada más su alma no la toques. Y va Satanás y hiere a Job con una sarna maligna. Y en algún momento dice, según el texto que leímos, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? Como que ya no me alcanzan las uñas o aquel tiesto, aquella teja que tenía para rascarse por aquella comezón que le sobrevenía por la sarna maligna. Dice, ¿por qué he de comer, de quitar yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mis manos? He aquí, aunque él me matare, no solo si me enfermó, no importa, aunque me mate, yo en él esperaré. Dice el comentario hermoso que hacen los hermanos de ortodoxia, pongan mucha atención. La gloriosa fe de los hijos de Dios nos conduce por camino de verdad hacia la vida eterna. Estamos conscientes de ellos, ¿verdad? ¿Qué hace la fe? Nos conduce
por camino de verdad hacia la vida eterna. Esta dádiva de Dios para su iglesia nos permite ver la grandeza de su poder y la majestad de sus obras, aún en tiempos de dificultad y adversidad. Esa santísima fe nos permite, fíjense mis hermanos, qué hermoso, mirar la grandeza de su poder y la majestad de sus obras. Pero no solo cuando la vida sonríe, no solo cuando estamos saludables, cuando nuestra economía, hermanos, repunta. No, cuando las cosas van mal en nuestra salud, en nuestra economía, lo voy a decir también en el aspecto familiar, porque la esposa de Job le dice: todavía estás ahí de tonto, esperando a que tu Dios te bendiga y te... Ingenuo, ya maldice a tu Dios y ya muérete. ¿Cómo? También, por si faltara poco, por si fuese poco, a Job le sobrevinieron problemas de orden familiar con su familia más cercana, porque cuando se habla de la compañera, cuando se habla de la pareja, pues es la familia más cercana, dice el Señor, serán una sola carne. Qué mal que la estaba pasando Job, pero de una manera resuelta dice: aquí estoy, Señor, si me matas, yo de todos modos confío en ti, porque aunque me matares, tú tienes el poder para volverme a la vida. Qué hermosa es la seguridad del cristiano. A ver, lo que llevamos leído, creo que tenemos bastantes evidencias. ¿Cómo está la iglesia en este momento? Está atravesando por una situación penosa. Es cierto que estamos bien conscientes de que las cosas que sobrevienen por la voluntad del Señor. Estamos contentos porque la iglesia va adelante, la iglesia no para. No, hermanos, qué lejos estaban aquellos enemigos en sus pretensiones de frenar a la iglesia, de frenar su crecimiento. Pues en este tiempo de vicisitudes, en este tiempo de dolor, de pena, hermanos, la iglesia sigue adelante. Bendito sea el Señor. En tiempos de dificultades, en tiempo de adversidad, en todo nuestro peregrinar hacia nuestra patria celestial, tenemos aflicciones, luchas. Yo soy muy reservado con la palabra angustias, pero aquí dice también angustias y pruebas. A ver si se acuerdan, mis hermanos, por qué su hermano tiene muy reservada la palabra angustia. ¿Qué es una angustia, hermanos? Yo ya se los he señalado más de una vez. Raya, dice mi hermana, en la desesperación. Y yo no estoy desesperado. Sí la estamos pasando mal, ¿verdad? ¿Ya cuántos meses hace que nuestro amado Padre está, hermanos, en la condición de detenido? ¿Cuántos? 7 meses, ¿verdad? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ya casi 8 meses. Pasado mañana cumplirá 8 meses. Pregunto, ¿la iglesia está afligida? ¿Sí? ¿Nos duele esta situación? Quisiéramos, hermanos, insistirle al Señor, reclamarle, pero nuestro amado Padre nos ha enseñado, reclamarle no. Tenemos un derecho de pedirle, sí, pero reclamarle no. Ahora,
¿Estamos afligidos? Sí. ¿Nos entristece la situación del apóstol? Hermanos, ¿nos atribula? Dice el apóstol San Pablo, atribulados en todo. Apréndanse esto, hermanos, es muy importante. Atribulados, sí, pero no. A ver, atribulados en todo, pero no. No han leído el texto, hermanos. A ver, si alguien lo tiene, vamos a leerlo, hermanos, porque tenemos que aprender, hermanos. No es nada más de oír la dominical y ya se acabó y vámonos a los tacos ahí y ya se nos olvidó, hermanos. Tenemos que aprender. Atribulados en todo, pero no. A ver, ¿alguien tiene el texto? ¿O no traen Biblia? Atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Otra vez la cita? Segunda de Corintios 4:8. Léalo, hermana. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Qué hermoso, hermanos. Atribulados en todo, mas no. Y luego, ¿qué más? En apuros, pero no desesperados. Con todo el respeto que merecen mis hermanos de ortodoxia, pero yo el término angustia me lo reservo. Yo no estoy desesperado. Yo no estoy, hermanos, la angustia es como cuando te das cuenta que, como aquellas personas, pobre gente, que le ha tocado que de pronto, hermanos, está un edificio en llamas y no hay manera. La única salida es la ventana. La ventana. Y aún, hermanos, estando los bomberos allá abajo con aquella lona, no debe ser fácil saltar desde aquellas alturas. ¿O sí, hermanos? ¿Cómo está aquella gente? A ver, vamos a usar correctamente el término. ¿Cómo está aquella gente? O como alguien que anda en una piscina, en un río, y de pronto se da cuenta que sus pies no tocan el piso y, hermanos, no sabe nadar bien. ¿Cómo se llama esa sensación? A ver, ¿cómo se llama esa sensación, hermanos? Angustia. ¿Ya se dieron cuenta por qué su hermano se reserva ese término? ¿Alguien de aquí está angustiado? No estamos angustiados. Afligidos, sí. Atribulados también. En apuros también. Angustiados. ¿Sabes cuándo sobreviene la angustia? Cuando el Señor nos deja. Y Él nos deja porque nosotros nos soltamos. Bueno, perdonen que me detengo, hermanos, por una sola palabrita, pero su hermano es de la idea que sí, que podemos aprender algo, hermanos. Nada más, de otra manera, si oímos pesadamente, oímos un bla, 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 bla. ¿Qué dijo el hermano? ¿Quién sabe? Me ha tocado, hermanos, que hay veces se da una indicación y allá afuera el hermano me pregunta exactamente lo que acabo de decir. Hermano, es que no puso atención. Lo acabo de decir en el púlpito. Entonces, qué bueno que nos armemos del pensamiento de venir a aprender. En este momento, si alguien no lo sabía, no es lo mismo una aflicción y una angustia. No es lo mismo un dolor, una pena y una angustia. No, la angustia muy aparte. Y esa no va con nosotros, porque estando con el Señor no podemos angustiarnos. No, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Bendito sea su nombre. ¿Lo aprendes, hermano? ¿Lo guardas en tu corazón? Hermanos, no es justo que de pronto decimos, hermanos, que en todas nuestras angustias, no, hermano, es que el hermano está enfermo, está hospitalizado y está angustiado. Pues que se angustie si no tiene a Dios, que se angustie si no tiene la oración de su apóstol. Entonces sí, yo siempre me he preguntado del mundo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Imagínate la mujer que tiene al marido borracho y después le resultó el hijo drogadicto. Y la jovencita, la hija de 15, 16 años, le resultó embarazada. Y la mamá, de pronto, hermano, pues que ya tiene diabetes. Yo me pregunto, ¿cómo le hace esa gente? Voltear a ver al niñopa para implorarle que le ayude. A la Virgen fulana de tal, ¿cómo le hacen, hermanos? Ellos sí que pueden vivir. ¿Y tú y yo, hermanos? ¿Ya se fijaron por qué su hermano tiene en un apartadito la palabra angustia? Hermanos, en nuestro caso yo no la uso. Muy bien. Vamos adelante. Dice, en todo nuestro peregrinar hacia nuestra patria celestial tenemos aflicciones, luchas, angustias no, pruebas, en las que en medio de ellas Dios nos ayuda, sostiene, abriga y consuela. Eso sí, qué hermoso, lo releo. Dios nos ayuda, sostiene, abriga y consuela. Fíjense en qué consiste el tema. Y en ocasiones nos da dádivas como sueños, visiones, manifestaciones para fortalecernos o consolarnos en medio de la tempestad. Esto es muy importante, hermanos, lo que nos manda decir el tema, y les adelanto un poco. En tiempos angustiosos, dice la Escritura, ya de desesperación, dijimos que nosotros no estamos angustiados. En tiempos de aflicciones, de lucha y de prueba, el Señor nos da su consuelo. Y aparte de su consuelo, de pronto el hermano se queda dormido pensando en su aflicción, pensando en el dolor que le ha sobrevenido, en la pena que está sobrellevando, y el Señor le manda un sueño, e inclusive un sueño visión, porque hay veces el hermano en el sueño se siente que está en la congregación, y estando él enfermo, sin poder caminar, él sueña que atraviesa por el pasillo de la casa de oración, que baja una escalinata con mucha libertad. Oye, pero si tú estás usando unas muletas por tu enfermedad, estás usando una silla de ruedas, y el hermano se sueña bajando y subiendo escaleras con mucha holgura, con mucha facilidad. Y luego se da cuenta el hermano, aún estando ya despierto, ve algún efecto maravilloso en su habitación, ve que la ventana se abre, cosas extraordinarias. Sí, hermanos, ¿para qué hace el Señor de mandarnos algún sueño o alguna visión o algún sueño visión? ¿Por qué de pronto oímos en el sueño o aún despiertos alguna voz hermosa que nos dice: no te dejaré ni te desampararé? ¿Para qué nos lo manda el Señor? Les adelanto, hermanos, lo que el tema contiene. Esta situación
es un poco peligrosa. De hecho, su hermano revisaba esta mañana un texto, y si alguno de mis hermanos me hace favor de leerlo, dice en Eclesiastés 5:7. Léalo por favor algún hermano. Eclesiastés 5:7, por favor, hermanos. También abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Dios le pague a nuestro hermano. Cuidado, cuidado, hermanos. ¿Por qué cuidado? ¿Qué no son de Dios los sueños? Sí, pero hay quien se envanece en que sueña un sueño, tiene un sueño. Y el peligro, se los estoy adelantando, es que de pronto el hermano dice: yo soñé esto, y esto es de Dios, y así va a ser. Piensa que su sueño es una profecía. Y peor aún, piensa que es una revelación. ¿Sí? Cuidado. Ya nos leyó nuestro hermano, nos hizo favor de leer. Donde abundan los sueños, también abunda las vanidades. Es que yo tengo sueños y yo tengo visiones. Es que el Señor me está revelando. Es que el Señor... Cuidado, hermanos, yo percibo este tema porque ahora con la situación por la que está atravesando su siervo, pues algunos hermanos sueñan, otros tienen alguna visión para consolarnos. ¿Sí? ¿Para qué? Puede que el hermano que soñó se sienta consolado y luego pide permiso y pasa a cantar un himno y dice: hermanos, yo hace algunos días tuve un sueño así y así. Y también la iglesia se consuela y se edifica. Pero nada que ver con la revelación de los secretos, de los arcanos y de los misterios de Dios. ¿Queda claro? Los secretos, los arcanos y misterios, ¿a quién se los revela? Esto debe quedar clarísimo, hermanos. Fíjate, parecía que íbamos muy bien, o más bien, íbamos muy bien en nuestra dominical. Que el Señor nos consuela, el Señor nos abriga. Hermanos, pero es que aún de lo bueno, Satanás se aprovecha para causarnos daño. ¿Sí, hermanos? Entonces, en el trasfondo del tema comporta esta enseñanza. Los sueños son para consolarnos, son para ayudarnos, tanto para el que lo sueña como para el que lo escucha. Pero no se confunda la iglesia ni con la revelación ni con la profecía. ¿Queda claro? Nos menciona aquí el Salmo 23. Nos ha sobrevenido adversidad, nos ha sobrevenido dolor, pena, tribulación, no angustia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú no estás conmigo. Tu vara de pastor y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa. A pesar de las tribulaciones, a pesar del dolor, a pesar de las penas y de las pruebas, mi copa es el púlpito. El Señor no nos... Dime que cenaste. ¿Sí queda claro? Porque hay veces nos excedemos con la cena. Hermanos, nuestro cerebro sufre un alza en la temperatura. Hermanos,
con una comida, una cena pesada, se incrementa nuestra presión arterial y golpea nuestros vasos sanguíneos en el cerebro y sobrevienen, hermanos, desvaríos. ¿Sí me explico? Y decimos, este sueño ha de ser de Dios. Voy con el hermano para que me diga qué significa y puras cosas extrañas. Y decía el hermano Chávez, primero dime que cenaste. ¿Sí? No me lo tomen a mal, hermanos, no me lo tomen a mal. Lo que pasa es que la iglesia debe de ser bien entendida. Que quede bien claro, el Señor no nos manda sueños o visiones que se vuelvan una adivinanza, un acertijo o un enigma. Cuando el Señor me quiere aconsejar, cuando el Señor me quiere manifestar algo, que es clarísimo, es clarísimo. Hermano, yo soñé que, un ejemplo, soñé que estaba en la casa, estaba yo solo y de pronto empezaron a tocar, pero de manera insistente, y me asomé. Era el siervo de Dios acompañado de uno de sus ministros, pero yo estaba en ropa de noche, en bata, tal vez la hermana, el hermano en ropas mínimas. Hermano, y fíjese que no hallaba la ropa y abría el ropero y estaba vacío, y los cajones y no hallaba mi ropa, y el Espíritu de Dios te encontró desnudo. Así de sencillo. No sé si me explico. Es difícil de interpretar una situación así. Vino el siervo de Dios, vino acompañado de sus ministros y me halló desnudo. No puedo abrir la puerta porque estoy. ¿Cómo son los mensajes de los sueños que vienen de parte de Dios? A ver, hermanos, parece que no me estoy dando a entender. ¿Cómo son los sueños que manda el Señor? Son claros, son claros. No hay vuelta de hoja. Hermanos, hay veces, aún estando despiertos, el Señor nos hace entender cosas tan sencillas. Una vez, inmerecidamente, me mandó el varón de Dios, el apóstol Samuel, me mandó con los hermanos de la casa grande un regalito, un traje que era de él. Yo no me lo podía poner, no me quedaba. Tuvieron que pasar como 3 años para que lo pudiese estrenar. Y no tuve ningún sueño ni ninguna visión. Yo veía aquel traje y decía, no quepo en ese molde. Pero no me refería exactamente al traje, sino, hermanos, que yo decía, hay algo que me estorba. Hay algo que me estorba, que no me permite ponerme la ropa de mi amado Padre. ¿Necesita uno estar dormido? ¿Verdad que hay mensajes de parte clarísimos? Clarísimos. Bendito sea el Señor. Vamos adelante porque luego nos gana el tiempo. Cuando Dios nos permite manifestaciones, visiones, debemos practicar la prudencia, cumplirlo en los lugares correctos para edificación espiritual. No debemos ser ligeros o divulgarlos o publicarlos en las redes sociales. Este es el gran problema. Que cualquier hermano, lo primero que se le viene a la mente, o tuvo un sueño, o tuvo una idea, ya se siente el iluminado y sube a las redes sociales. Y los enemigos de la iglesia y los enemigos del siervo de Dios nada más están, hermanos. Tanto los ayuda Satanás, hermanos, que, hermanos, hay veces el hermano sube a las redes sociales que soñé esto y que soñé el otro y luego llega, suben ellos un video, miren, la iglesia soñando esto. ¿Qué dice el mensaje?
tenemos que ser muy prudentes, porque no todos entienden nuestro lenguaje, o entre nosotros mismos hay hermanos, aún hay hermanos que se pudiesen confundir. El compartir los sueños, el compartir las visiones, puede en su momento ser motivo de confusión para algún hermano que no está bien ubicado. Dice, se pueden confundir entre lo que es una manifestación del poder de Dios y lo que es el carácter actual de la profecía y la revelación, y extraviarse en esto. Cada una de estas tiene una característica, y una de ellas es exclusiva de la elección: la revelación de los misterios, de los arcanos y de los secretos. Fíjense, mis hermanos, esto debe quedar muy claro. Otra vez, los sueños, cuando son de Dios, traen un mensaje claro y definido. ¿Sí, hermanos? Si los sueños empiezan con cosas extrañas y que no lo entiendo, ¿y por qué me mandaría el Señor? No es de Dios. No es de Dios. Si estás confundido y das vuelta y ¿qué significará? Voy a ir con el encargado. O hay veces le pedimos al hermano con el que tenemos mucha confianza: oiga, hermano, fíjese que soñé esto y esto otro, ¿qué significará? Y hay veces el hermano se siente halagado porque vino y me preguntó, y te define, significa esto y esto y esto otro. Pero el hermano no se queda a gusto y va y le pregunta a la hermana, y la hermana le da otra definición. Hermanos, las cosas de Dios no son confusas. No, hermanos. Si es de Dios, es claro. Si es de Dios, es específico. El grande peligro es de que el hermano, su sueño o su visión, diga: el Señor me está revelando, el Señor me está manifestando sus secretos, me está manifestando sus misterios. Cuidado, eso no es para... ¿A quién le revela el Señor los misterios, los arcanos y secretos? Exclusivamente. Pero si el pastor se consagra y ayuna, a lo mejor a él también. Aunque ayune, aunque se consagre, aunque se pase horas bajo la banca orando, Dios no le va a revelar misterios. Nunca. Hermanos, en eso se echa de ver hermosamente la verdad del Señor. Les voy a dar un dato histórico. Dicen los católicos que Pedro fue el primer papa y que después vino un tal Cleto, y más o menos ellos ubican cronológicamente que Cleto más o menos reinó sobre la iglesia sobre los años 70, 80. Y resulta que en ese tiempo el Señor le reveló a su apóstol Juan el Apocalipsis. ¿Por qué no se lo reveló a Cleto? ¿Por qué no se lo reveló a Anastasio? Porque había un apóstol de Jesucristo. ¿A quién le revela el Señor los misterios? Los arcanos, los secretos, a sus apóstoles. Mucho cuidado. Hermanos, que soñé y veía al apóstol del Señor y que en tal fecha va a salir y que va a estar libre. Ya está, según el hermano, ya está vaticinando, profetizando. ¿Sí, hermanos? Ya está dándole carácter a su sueño
de una revelación, de un secreto, cosa que Dios hace exclusivamente con sus apóstoles. La revelación de Dios, la manifestación de los misterios ocultos en Dios desde tiempos eternos, medio imprescindible para salvación, perfección de Dios, que está ligada a la elección. Primera de Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1, por favor. Para la gloria del Señor. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, hasta ahí. Ténganos los hombres por administradores de ¿qué? De los misterios de Dios. Ay, pero es que a lo mejor el siervo de Dios necesita un ayudante y ya también Dios me está revelando a mí. No, hermanos, los siervos de Dios, los apóstoles, son los exclusivos receptores de la revelación de misterios, secretos y arcanos. Hago una aclaración, porque yo en otras ocasiones les he dicho a mis hermanos, Dios a la iglesia también le revela, pero no arcanos, no misterios y no secretos. Tan es cierto esto, y nada más lo digo punto y aparte, porque dice San Pablo, que hay entre vosotros, hermanos, cuando os juntáis, ¿tiene salmo? ¿Tiene himno? ¿Tiene revelación? Hágase todo para edificación. Cuando Dios le revela algo a la iglesia, le revela cosas que ya de antemano, es como cuando nos manda el siervo de Dios una carta. Cuando la leemos, nos alegramos, gloria al Señor, bendice. Pero ya después la leemos detenidamente y luego encontramos un mar de sabiduría. Lo que Dios ya le reveló a su siervo, en algún momento mi Señor me da una chispita de luz y puedo entenderlo. ¿Qué está haciendo el Señor? Me está revelando para que entienda lo que ya de antemano le reveló. ¿A quién? A su apóstol. Pero que quede clarísimo, la revelación de misterios, secretos y arcanos, ¿esto es para quién? ¿Para los doctores de la ley? ¿Para el consejo de obispos? ¿Para el apóstol del Señor exclusivamente? ¿Queda claro? Dios, siendo el ser invisible e intangible, para que el hombre conociera su existencia y su voluntad, determinó un medio para manifestar a sí mismo, para manifestarse a sí mismo, la revelación, y así declarar sus misterios ocultos y aquellas otras verdades necesarias para la salvación eterna, reservando a sus elegidos como vasos depositarios y administradores de la palabra de la revelación. Ya leímos Primera de Corintios 4:1, ténganos los hombres como ¿qué? Como administradores de los misterios de Dios. Efesios 3:5. Para la honra y la gloria del Señor, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿A quién se lo revela? Al hermano que más se consagra, al hermano que ayuna 3 veces a la semana. No es que sea malo ayunar, no es que sea malo consagrarse, pero si alguien dice, yo voy a ayunar, es más, voy a ayunar 6 días de la semana, voy a ayunar desde la noche que cene hasta las 12 del día del siguiente día, voy a ayunar y me voy a consagrar para que el Señor me revele misterios, porque quiero ayudarle al varón. No, absolutamente no. ¿Qué leyó nuestra hermana? Misterio que en otras generaciones
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado. ¿A quiénes? A sus santos apóstoles, los cuales asimismo son profetas. Apóstol y profeta, los siervos de Dios reúnen todos los grados ministeriales. Y esto lo aclaro porque pasó en la historia de la iglesia que un hombre falso llamado Francisco Méndez, el profeta Francisco Méndez, porque el apóstol Aarón Joaquín lo ungió como profeta. Y entonces él decía: Samuelito es profeta, yo también soy profeta. Sí es cierto que el apóstol Samuel, aparte de ser apóstol, era profeta, era pastor. Yo les he dicho, yo he visto a los siervos de Dios como misioneros. Yo vi al varón de Dios en Medellín, Colombia, Biblia en mano, evangelizando. Hermanos, pero Dios no le iba a revelar a Francisco Méndez. ¿Hay profetas en la iglesia? Sí, hermanos. El hermano Sergio Martínez es profeta. El hermano Leandro Ramírez es profeta. No recuerdo quién más. A los profetas les revela arcanos, les revela misterios. Ahí dice en el texto que leyó la hermana: apóstoles y profetas. A los apóstoles y también a los profetas. No, a los apóstoles, que a su vez son profetas. Es muy diferente el carácter de profeta que tiene el apostolado al carácter de profeta que tiene el hermano del cuerpo ministerial. El profeta del cuerpo ministerial está para consolar, para edificar, para alegrar a través de la palabra. No está el profeta de la iglesia para recibir revelación de Dios. Esa es exclusiva del apóstol de Jesucristo. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Va quedando claro? La revelación es un momento glorioso y sublime que por su naturaleza no se puede expresar de un modo exacto. Este acontecimiento entre Dios, fíjense, esto es muy importante, no se puede expresar de un modo exacto. Este acontecimiento entre Dios y sus elegidos, lo que acontece en la revelación, es un área exclusiva entre Dios y su elegido, a la cual el hombre natural no tiene acceso. Su manifestación es multiforme: voz, visiones, sueños, inspiración. Daniel 2:30 y 2 de Corintios 12:4. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Dios le pague. Fíjense qué hermosos y qué humildes son los siervos de Dios. Son humildes los hombres de Dios. Dice: me ha sobrevenido esta revelación no porque sea más inteligente que los demás hombres, sino porque Dios me lo ha dado para que entiendas, oh Rey, tus asuntos que se te olvidaron en tu sueño. A ver, léalo de nuevo, hermana. Daniel 2:30. Si alguien lo tiene. Dice para la gloria del Señor. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Dios le pague. Subrayo la humildad de los siervos de Dios. Esto me ha sido revelado, no porque yo sea más inteligente. Dios me lo quiso revelar, y hay un objetivo bien específico: para que sea revelado, para que sean revelados, oh Rey, para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Muy bien. 2 de Corintios 12:4.
Siga leyendo. En tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, Dios le pague. Lo que quería ahí mismo dice, conozco a un hombre, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso, donde recibió revelación. Fíjense, esto lo señalo porque dice aquí, dice que la revelación es un área exclusiva, no se puede expresar de un modo exacto. Dice el apóstol, yo no sé si fue en este cuerpo o fuera del cuerpo, si el Señor tomó mi espíritu y lo llevó, no lo sé. No se puede expresar de manera exacta, pero el contenido, el mensaje es específico, es real, es claro. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar. En la actualidad gozamos de la misericordia, bondad y el amor de Dios al tener entre nosotros este vaso santo donde es depositada su palabra, el apóstol de Jesucristo, quien actúa fielmente conforme a la voluntad de Dios, declarándonos lo que continuamente le está revelando para bendición y salvación de nuestras almas. Primera de Corintios 2:10 y Gálatas 2:2 apoyamos este concepto. La gloria del Señor, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Pero Dios nos lo reveló a nosotros. ¿A quiénes? A los apóstoles. Gálatas 2:2. A la gloria del Señor, que nos subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Dios le pague. Pero subí, dice desde el 1, después pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Fíjense cómo aún los movimientos, los viajes que hacen los siervos de Dios, no lo hacen de su propia iniciativa. Es Dios que se los revela, se los manifiesta. Dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio. Fíjense qué hermoso. ¿No estaría seguro el apóstol San Pablo de que las revelaciones provenían de Dios? A ver, las revelaciones que le sobrevenían, ¿él sabía que eran de Dios? ¿O estaban en tela de duda? No estaban en tela de duda. No había inseguridad. Pero dice, de todos modos, les comuniqué en privado. No es de que se paró y, hermanos, el Señor me reveló. No. Fue con los demás apóstoles. Dice que tenían cierta reputación por el evangelio. El evangelio que predico entre los gentiles, como diciéndoles a sus homólogos. Homólogo quiere decir que los otros apóstoles tenían el mismo grado y la misma función. Y les dijo, el Señor me reveló así y así, y este es el evangelio que predico. ¿Se acuerdan que hasta se dieron las... ¿Te fijas cómo el apóstol actuó con discreción, con prudencia? Mucha atención, hermanos. Él estaba seguro de lo que Dios le había revelado, y con todo y eso fue y se lo platicó ¿a quiénes? A los demás apóstoles, y lo hizo en privado. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Pues yo estoy pensando esto y soñé esto y lo subimos a las redes sociales. No, hermanos, no, en ese sentido yo creo, hermanos, que las redes sociales es una plaga.
Yo no me explico, hermanos, cómo hay veces en Facebook, en otras redes, hermanos, hasta se hace público los pleitos y que tú y que... Hermanos, las cosas que Dios nos manifiesta son, dijimos, para mi consolación, para que sea fortalecido, para que me recueste en los brazos del Señor, en el hueco de su mano. No para que lo sepan, hermanos, los enemigos de la obra de Dios. Si acaso, si se me permite, lo voy a expresar en el servicio de la tarde, el día que me toque la oración, se lo voy a platicar a la iglesia, cuando ya esté seguro que es un sueño que viene de parte de Dios. ¿Cómo he hecho de ver que es de parte de Dios? A ver si me expliqué. Hermanos, me queda clarísimo. Me queda clarísimo, el Señor me está manifestando esto y esto y esto. Hermanos, si alguno está en la misma condición que yo, hermanos, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar su rostro. Pero hasta entonces, cuando hayamos entendido que es de parte de Dios. Muy bien. Vamos adelante, hermanos. Profetizar. Fíjense, aquí hay un dato muy importante. Predecir un hecho futuro. En el tiempo del Antiguo Testamento, la profecía y el acto de profetizar era predecir un hecho futuro por revelación divina, declarar las palabras de Dios a los hombres. Este es el sentido de la profecía del antiguo, este es el sentido de la profecía del Antiguo Testamento, hablada por los hombres escogidos y enviados por Dios. ¿Se acuerdan que en las profecías, bueno, los que leen la Biblia, porque veo que a algunos hermanos no les gusta leer la Biblia, en las profecías dice, vino palabra de Jehová a Jeremías, vino palabra de Jehová a Isaías, o dicen los profetas, vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿A quién? A los escogidos de Dios, a los profetas como escogidos, no por don o por ungimiento, hermanos, conferido por el apóstol. No, ojalá y quede claro que no es lo mismo el carácter de profeta de un apóstol a un profeta del cuerpo ministerial. Entonces los profetas en el Antiguo Testamento advertían de manera anticipada lo que iba a suceder. Vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan del sitio de Samaria? Que dice que adentro de la ciudad la gente se estaba muriendo de hambre y se vendía por alto precio una cabeza de burro para comer, o el estiércol de las palomas para comer. Se vendía. Y el profeta del Señor dice, mañana a esta hora va a estar casi regalado el efa de cebada y de trigo. Mañana, dentro de 24 horas, ¿qué estaba haciendo el profeta? Profetizando, advirtiendo anticipadamente un acontecimiento. Ese tipo de profecía se daba en el Antiguo Testamento. En la actualidad, ¿quién puede advertir el mañana? ¿Cuál de los pastores? ¿O el consejo de obispos? ¿Los doctores de la ley? No, hermanos. ¿Te fijas por qué nos manda este tema el Espíritu de Dios? Hermanos, porque tuve un sueño, hermanos, y fíjense, y soñaba al varón de Dios y que yo entraba a la cárcel y tal y cual. Está bien si lo soñaste, pero nunca se debe pensar que el Señor me está revelando algún secreto, algún misterio, o que el Señor esté
también se dice vaticinando, hermanos, advirtiendo un hecho futuro, asegurando, así va a ser, es que yo lo vi en el sueño. No, hermanos, no, porque hay veces nos sobreviene una tribulación, nos sobreviene una pena, nos sobreviene una prueba, y luego Satanás aprovecha. Hermanos, soñé, hermanos, tuve esta visión y así va a ser, y el Señor me lo reveló. Cuidado, es tiempo de estar gozosos, sí, de estar, hermanos, confiados, sí, no darle lugar a Satanás para que venga a confundirnos y a enredarnos. ¿Queda claro? Fíjense, en cambio, en el Nuevo Testamento dice, se los releo, dice, profetizar, predicar un hecho futuro por revelación divina para declarar las palabras de Dios a los hombres. Este es el sentido de la profecía del Antiguo Testamento, hablada por los hombres escogidos y enviados por Dios, siendo el eje principal de la profecía profetizar el nacimiento y las obras de Jesucristo, el Hijo de Dios, aunque también hubo falsos profetas en el pueblo. ¿Sí? Hubo falsos profetas en el pueblo. En el Nuevo Testamento, la profecía tiene un sentido diferente. Se muestra como un don del Espíritu para hablar a la iglesia palabras de edificación, consuelo y exhortación. De hecho, yo recuerdo cuando era niño, uno de mis pastores se refería al hermano que llevaba la oración y decía, el profeta en turno. Porque ¿qué hace el hermano que lleva la oración? No les dé miedo, hermanos. Hay veces cuando ignoramos las cosas de Dios, nos da miedo decirlas. ¿No se acuerdan que dice allá en Joel 2:28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y, hermanos, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones? A ver, que quede claro, ¿puede profetizar la iglesia? Debe profetizar. Sí, hermanos. Por eso su hermano les ha dicho de las oraciones, hermano, todos podemos profetizar. ¿Verdad que no es lo mismo en el sentido del Nuevo Testamento? Así como dice el texto, dice que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. No viene aquí el texto. Dice, consolaron a los hermanos y confirmaron con abundancia de palabras. Este es el carácter que tiene la profecía en el Nuevo Testamento, y no profetizar el futuro, exceptuando a los apóstoles de Jesucristo. De pronto el hermano dice, es que el Señor me está advirtiendo algo que va a suceder de aquí a un mes, de aquí a 15 días. ¿A quién le revela el Señor las cosas que van a suceder? Al apóstol del Señor. Queda claro también, hermanos, el hecho de que en el Antiguo Testamento los profetas advertían que iba a venir Cristo, sus padecimientos, sus virtudes, sus poderes. En el tiempo actual, la profecía son palabras de consolación, palabras que animan, palabras que alegran, palabras que edifican al pueblo del Señor. Muy bien. Vamos adelante. Visión, dice aquí, percibir a través de la vista aquello que Dios tiene en su voluntad regalarnos para testimonio de su poder. Sabemos que no todas las visiones que se dan son divinas.
Cuidado, no todas las visiones son divinas. ¿Se acuerdan que su hermano les ha dicho que la inteligencia que viene de parte de Dios es tan maravillosa, pero a la vez tan clara? Dios nos ha dado capacidad para entender misterios y también nos ha dado capacidad para entender cuando tenemos un sueño que en realidad fue una pesadilla o resultado de nuestra cena exagerada. Dice bien claro, no todas las visiones provienen de Dios, no todas las visiones que se dan son divinas. Manifestación del poder de Dios, medio por el cual Dios hace notorio su poder y su voluntad. De todo esto Dios nos hace partícipes, pero el Espíritu de Dios nos trae una hermosa advertencia para que no nos confundamos y no nos engañe nuestro enemigo. Sueños. Hay sueños que Dios nos da para fortalecernos, consolarnos, para movernos a gratitud. Hemos de tomarlos para edificación. Muchos hermanos no tienen sueños, pero los escuchan. Yo no he soñado nada, pero oí al hermano que tuvo un sueño y que nos lo compartió. Y estos le son, fíjense, hay quienes se confunden. Cuando son de Dios, los sueños edifican, consuelan, alegran, pero a otros los confunden. Dice aquí, y estos les son ocasión de fallarle a Dios al depositar en ellos fe. Cuidado. Es que yo estoy confiado porque el otro día el hermano soñó. No, nuestra fe no está depositada en sueños ni en visiones. Dice, son ocasión de fallarle a Dios al depositar en ellos fe, confianza y una esperanza a que se cumplan fielmente. Solo en el poder de nuestro Dios debe permanecer nuestra entera confianza. ¿Sí queda claro esto? Yo estoy confiado porque a mí me platicó el hermano, que por cierto es un hermano muy consagrado, me platicó lo que soñó. Me platicó que tuvo una visión y yo estoy bien firme que esa visión es de Dios y así va a suceder y así va a pasar. De Dios es un peligro. Otra vez, fíjense qué hermoso. Exclusivamente, solo en el poder de nuestro Dios debe permanecer nuestra entera confianza. Solo en el poder de Dios debe permanecer nuestra entera confianza. La iglesia está enseñada a tener plena confianza en Dios, a esperar con paciencia lo que ha de desprenderse de su poder. No todos los sueños los podemos atribuir a que son de Dios. Israel cayó en la adivinación, en supersticiones y en prácticas ajenas a la voluntad de Dios. Nosotros debemos conservar nuestra fe siempre cimentada en el poder de Dios. Segundo de Reyes 17:17, rápidamente hermanos porque el tiempo vuela. Segundo de Reyes 17:17, y alguien más va a leer en Primera de Crónicas 2, 4 y 5. Perdón, Primera de Corintios 2, 4 y 5. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agujeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Dice que hacían pasar sus hijos por el fuego sobre prácticas supersticiosas. ¿Y qué más? Dice, ¿qué más dice? Se dieron a supersticiones y a agüeros.
hermanos, equivalente a que te echen las cartas o que te lean la mano. Ay, el hermano, fíjense, nada más esto faltaría, que algún hermano, por tener tantos sueños, de pronto alguien diga, hermano, oiga hermano, y en sus sueños no he aparecido yo. A ver cómo me va a ir. Solo eso faltaría. Ojalá y mis hermanos entiendan el sentido, con la ayuda del Señor, de este mensaje. Mira, los siervos de Dios son tan precisos en la pureza de la doctrina. Yo me acuerdo cuando era niño, los hermanos, mis hermanos adultos, llegaron a decir cosas fuera de orden. Yo me acuerdo perfectamente. Miren, cuando durmió el apóstol Aarón Joaquín, había hermanos que en la oración por el varón de Dios pedían por la hermana Elisita y decían, vamos a pedirle al Señor que guarde a nuestra madrecita en la fe. Sí decían. Y luego decían, vamos a orar por el apóstol del Señor, nuestro hermano Samuel Joaquín. Vamos a orar por su compañera, nuestra hermana Eva, que es el complemento de su ministerio. O sea que sin la hermana Eva, el apóstol Samuel, pues ya no era apóstol, porque la hermana Eva era él. Así decían los hermanos. Pero lo vino a saber el varón de Dios, que no le daba gusto que llamaran a la hermana Elisita, nuestra madrecita en la fe. Hermanos, es que eso era una herejía. Hermanos, los siervos de Dios tienen cuidado de la pureza. Eso quiere decir ortodoxia, de la ortodoxia, de la pureza de la doctrina. Y esto es el mismo caso, hermanos. Después pasó, ya cuando durmió el hermano Aarón, no sé si habrá hermanos antiguos entonces, pero pues cuando durmió el hermano Aarón, su hermano tenía 7 años. Ya en los años posteriores, 1 año, 2 años después, yo tenía 9 años y me acuerdo perfectamente. Pasábamos a saludar al apóstol Samuel, todos. En ese tiempo, hermanos, alcanzábamos a saludarle, y la hermana todavía hasta le decía a su niñito, ándale, saluda al varón de Dios, y se detenía. Hermanos, y saliendo de la casa grande, pasábamos al huerto y llevábamos una gladiola o llevábamos una rosa y la dejábamos ahí en el mausoleo. Y había una fuente, ¿se acuerdan, verdad? Ahí bajo la Biblia caía agua, pasaba por una bomba y volvía a salir. No era agua potable. No era agua potable. Y luego estaban ahí unas conchas. Había unas conchas de esas de mar, grandotas. Y a alguien alguna vez se le ocurrió y con esa concha cogió agua de la fuente y la bebió. Y dio testimonio que había sanado. Puede ser conforme a su fe. ¿Se acuerdan que una vez, hermanos, alguien aventó el cadáver de un cadáver dentro de la tumba de Eliseo? Y en cuanto el cadáver tocó los restos de Eliseo, ¿qué pasó? Volvió a la vida. Es probable que algún hermano bebió de aquella agua y sanó. Y se empezó a correr la voz. Y entonces ya no solamente entrábamos, se los digo porque yo lo hice también. Entrábamos al huerto, dejábamos nuestra florecita y aunque sea con las manos, a beber agua sucia. Muy sucia, antihigiénica, pero milagrosa. No, sí, hermanos. Muchos hermanos dieron testimonio de que sanaron.
Hermanos, o bien pudo ser su fe, pero sabes, también el maligno hace cosas prodigiosas. Porque el espíritu del inicuo, dice, se manifestará con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ay, hermanos, lo vino a saber el varón de Dios. Cierren ese huerto. Cierren ese huerto. No va a entrar nadie. Bendito sea el Señor. ¿Qué hacen los siervos de Dios? Cuidan la pureza de la doctrina. Hermanos, y lo que percibo es que hay hermanos que ahora con lo que está pasando, y que soñé y que vi y que me dijo el Señor, cuidado. ¿Cuándo va a estar libre su siervo? El día que el Señor. Él nos ha dicho por sus cartas que nos vamos a ver pronto. Y así nos quedamos en esa palabra. Que la hermana soñó y que el hermano vio una visión y que yo veía y que el Señor me dijo. Hermanos, esta carta tiene, este tema tiene ese sentido. Seamos prudentes, seamos cuidadosos. Les leo rápidamente. ¿Ya leyeron 1 Corintios? 2, 4 y 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ni en sueños, ni en visiones, ni que el Señor me dijo, ni que... A quien le dice el Señor es a su apóstol. El Señor platica con él. ¿Sí, hermanos? Los siervos de Dios conocen la voz de Dios. Cuando Dios habla, ¿qué pasó con Israel? Casi se mueren. Porque la voz de Dios no es para ellos. La voz de Dios es para sus escogidos. ¿Sí queda claro? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Todo tiene su tiempo y su lugar. Tiempo para dar testimonio de lo que Dios nos permite en sueños, en manifestaciones o visiones, para compartirlo e incluso predicar con ellos. Predicar con ellos, que haya apóstol de Dios en la tierra, pero todo hacerlo decentemente y con orden. Debemos darle un lugar y orden a cada cosa. Se debe evitar caer en el error de tomar palabras de sueños, visiones o manifestaciones de hermanos y darles un sentido profético. ¿Ya se dieron cuenta cuál es el problema? Que empecemos pues que me toca la oración y en vez de concentrarme en el texto que leímos, hermanos, como el Señor le dijo al hermano fulano de tal hace días en el sueño. El Señor le dijo al hermano que el siervo de Dios para tal día va a estar libre. Cuidado, hermanos. Yo creo que está más que claro, ¿verdad? ¿A qué nos atenemos? A la voluntad del Señor. ¿Cuándo va a estar libre el siervo de Dios? Cuando Él quiera. ¿Sí, hermanos? Nosotros estamos confiados en su poder y en su voluntad. Nada de vaticinios, nada de profecías, hermanos, ¿cómo se dice? Como profecías fuera de orden. El Señor, hermanos, nos libre. Dice, todo debe hacerse decentemente y con orden. Debemos darle su lugar a cada cosa. Se debe evitar caer en el error de tomar palabras de sueños, visiones o manifestaciones de hermanos y darles un sentido profético, así como se hacía en el Antiguo Testamento. Esto no es palabra revelada. Por ello, al escuchar o experimentar cualquiera de estos sucesos, debemos tomar para sí lo que edifica, sin darle el sentido de profecía, mucho menos de revelación. ¿Verdad que hay veces
Sí, oímos lo que soñó el hermano, bendito sea el Señor. Y yo veía y que esto y que, gloria al Señor. ¿Profecía? ¿Revelación? Menos. ¿Consuelo de Dios? Sí. ¿Una caricia de Dios? Sí. Pero ni revelación, ni profecía según como se decía en el Antiguo Testamento, vaticinando, advirtiendo, va a pasar, va a suceder. No, ni profecía ni revelación, mucho menos revelación. El único receptor de la revelación divina es el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Dios ya tiene diseñado su plan y todas las cosas suceden de acuerdo a él, de acuerdo al plan de Dios. Nos corresponde esperar con paciencia, prudencia y mucha fe los tiempos y sazones que Dios puso en su sola potestad. Que Dios bendiga en nosotros su santa y bendita palabra.